Mil disculpas aquí por el corte. Como estoy haciendo la grabación directamente desde mi celular, tuve un pequeño inconveniente con mi computador. Ahorita pues lo estoy haciendo desde mi celular, ¿listo? Bueno, ¿qué más les puedo comentar? Tratemos de revisar qué tipo de variables, si es continua, si es nominal, en fin, para poder incluirlo acá. Este tutorial es muy sencillo, la verdad es muy sencillo. Yo trataré de darles a ustedes otros tutoriales dentro de aula extendida para que ustedes sepan puntualmente cómo organizar la información, para que ustedes sepan cómo pueden obtener los resultados de una forma sencilla, cuáles serían pues como lo más conveniente, cómo hacer igualmente las gráficas, ¿sí? Así que si ustedes pueden conseguirlo, yo sé que sí, en internet lo encuentran. No es gratuito, pero digamos que pueden tener ese programa, digamos, por un periodo de prueba de un mes, si no estoy más, y un mes es más que suficiente para poder tener toda la información, ¿sí? Entonces, digamos que es como lo más importante hasta ese momento. Bueno, debido a que la metodología de varios de ustedes va a ir cambiando, ¿sí? Debido a pues que no se ha podido hacer la aplicación, y vuelvo y les digo, lo más probable es que no se haga, pero tratemos de buscar medios que lo puedan hacer posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una aplicación de un instrumento, de una escala, que ustedes puedan pasar a, a un cuestionario de Drive, puede ser una alternativa, sin el hecho de que ustedes tengan que desplazarse, tener contacto en algún momento con alguna comunidad, con algún grupo. Sí, vuelvo y les digo, lo importante es que ustedes, por favor, eh, no se expongan en estos momentos, ¿sí? Bueno, del análisis de los resultados cualitativos, aunque resultados pues llamémoslo información, igual nosotros necesitamos pues particularmente definir la variable. Ustedes ya la tienen, una variable cualitativa, ustedes ya tienen el marco teórico, igual que en los aspectos cuantitativos, ya ustedes se encargaron de realizarlo, de revisarlo, de pulirlo un poco, ¿sí? Entonces, por favor, yo les recomiendo a todos ustedes que nuevamente echémosle un repaso a eso, ¿sí? Repasemos nuevamente lo que es ese marco teórico, ese marco referencial, lo que fueron los antecedentes, ¿sí? Porque necesitamos estar bastante engrudados para poder hacer todo ese proceso. Pueden utilizar o algunas técnicas o igualmente software, porque también pueden hacerlo, por ejemplo como el Atlastic, que también pueden encontrarlo perfectamente, ¿sí? La idea es que organicemos la información, ¿sí? Entonces, para iniciar con lo que son esas investigaciones cualitativas, lo primero es revisar todo ese capítulo 14. Sí, ese capítulo 14, entonces les recuerdo a todos, es el libro de Hernández, Fernández y Baptista, la sexta edición, aunque ustedes son libres de utilizar otras bases metodológicas, sí, pero la idea es que ese libro pues es sencillo de entender y que les puede ayudar bastante para disipar algunas dudas de cuál va a ser ese paso a paso en el proceso de organización de la información. Igual recuerden, yo les dije a ustedes que estuviesen hablando con sus tutores disciplinares de qué sería lo más conveniente para poder hacer ese análisis, qué sería pues lo más conveniente eh, para poder organizar la información, ya que pues el tutor disciplinar es quien conoce mejor las cualidades de esas variables, ¿sí? Entonces, mi sugerencia, háblense con los tutores disciplinares, búsquenlos, solicítenles un espacio, ya sea a través de WhatsApp, ya sea a través de Zoom, ya sea a través de Meet, de cualquier plataforma, Skype, ¿sí? Ese espacio para que se sienten, para que hablen, y definitivamente todos. Entonces esta recomendación va para absolutamente todo el salón. Yo les recomiendo a todos, por favor, traten de leer muy bien todo, porque digamos que en estos momentos ese trabajo se tiende a ser un poquito más independiente en la medida en la que ahora cada uno debe eh, tener pues funciones particulares y dedicar más tiempo a solas a su propio trabajo, ¿sí? Va a estar más en contacto con sus compañeros. Bueno, eh, ¿qué más les quiero comentar? Bueno, este capítulo, como les digo, el libro Hernández, Fernández y Baptista, la sexta edición,
Les sugiero a todos los que tienen una metodología cualitativa y a aquellos que no han aplicado, igualmente léanlo. Sí, traten de leerlo, porque vuelvo y les digo, ahora tenemos que adecuar la base de metodología. ¿Sí? ¿Qué más les quiero decir? Léanlo, revísenlo por favor muy bien, porque algunas cuestiones van a cambiar con respecto a sus metodologías. ¿Listo? Nuevamente aparece acá algo particular interesante, es con el hecho de confirmar la muestra. Entonces en ese momento, ¿qué tipo de muestra tienen ustedes? Sí, ya hemos hablado de muestras en la anterior clase. Eh, sí les recomiendo que con respecto a la muestra, como muchos de ustedes ahora van a hacer una revisión bibliográfica, en fin, ahí tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a la muestra, porque ahora las muestras no van a ser personas, ahora las muestras no van a ser individuos, ¿verdad? Sino van a ser esas bases de datos, van a ser esos artículos, van a ser esos libros electrónicos que ustedes van a revisar. Entonces deben ser muchísimo más específicos. Aquí pues decidí incluirles algunas ventajas y algunas limitaciones con respecto a los instrumentos que ustedes utilizan, ¿sí? Mm, Simplemente para que los consideren y si es recomendable acompañarlo de otro, o que ustedes simplemente conozcan cuál es el limitante para que ustedes puedan sustentarlo desde la base teórica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con respecto a la observación participante, una gran ventaja que tiene es que definitivamente tenemos la experiencia directa en el ambiente con el participante y conocemos directamente eh, esa relación que existe entre ellos y su ambiente, ¿sí? Una limitante es que pudiese ser visto como intruso. Y recuerden lo que se había comentado, el solo hecho de observar hace que la variable cambie. Sí, porque nosotros al ser ajenos en algún momento a ese proceso o a esa comunidad, sí, podemos generar algún tipo de cambio, sí. Sin embargo, puede no suceder, ¿verdad? Pero es una limitante. Con las no participantes, pues digamos que debemos tener particular cuidado. Me voy directamente a limitaciones, porque ustedes me imagino sabrán las ventajas, aunque ahorita las revisamos. Con respecto a lo que es pues estar muy al tanto de lo que es esa información, que no necesariamente una entrevista, una revisión bibliográfica, una historia de vida, una biografía no nos dan, o inclusive un grupo focal no nos dio, ¿sí? Entonces digamos que debemos ser particularmente observadores con respecto a esos procesos. Si ustedes que ya aplicaron y se encargaron de realizarlo, deben tratar de estar muy al tanto a esa interacción o a esos aspectos observables, no medibles y que no están dentro de los instrumentos que ustedes tienen, ¿sí? Como por ejemplo ciertas actitudes que pueden generar rechazo, que pueden generar resistencia a los grupos al haber trabajado con ustedes, ¿sí? La observación mediante grupos pues es algo que particularmente se hace con respecto a los niños, con respecto a adolescentes. Es lo típico de estar en un salón y estar viendo esa dinámica particular y evaluando aquellas variables cualitativas y aquellas características que ustedes desean. ¿A través de qué? De un registro, de un diario de campo, ¿cierto? Tenemos las entrevistas que definitivamente pues algo particular es que tenemos de la primera fuente la información. Sí, recuerden, las investigaciones cualitativas nos dan más información que una cuantitativa, ¿sí? Sin embargo, debemos tener bastante control de esa información para no sesgarla, para no organizarla bien y que se convierta en una información tan subjetiva que definitivamente pueda malinterpretarse. Así que eso depende también pues mucho de lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Con respecto a los documentos, pues digamos que ahí es donde vamos a estar ahora con ese pequeño cambio con respecto a la metodología. Y es que los documentos deben ser, digamos, lo más confiable posible y lo más válido desde el punto de vista científico, ¿de acuerdo? Pues ese punto de vista científico nos los da ¿quién? Las revistas indexadas, los libros publicados, las fuentes primarias, ¿verdad? Al igual que en material audiovisual.
no únicamente cualquier blog, cualquier video en YouTube, ¿sí? Sino que realmente sea de una fuente y de un canal que sea fidedigno y que efectivamente tenga una base científica, ¿sí? Continuando con esto, pues bueno, este es básicamente un esquema de lo que es la relación de los datos, las tareas de análisis que se van a tener y los resultados con respecto a lo que es la consolidación de esa información. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues básicamente todo está relacionado entre sí, ¿sí? Entonces, la recolección de los datos o de la información que ustedes tienen, ya muchos de ustedes lo realizaron, algunos posiblemente no, pero sin embargo, no se preocupen, es un esquema general que aplica para toda investigación cualitativa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, recolección de datos, posiblemente las tengan, o pueden ser unas bases de datos, o ya sean, si ustedes ya aplicaron grupos focales, entrevistas, en fin, ya las tendrían, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar pues esas tareas analíticas, ¿sí? Eh, ¿Qué tanto nosotros deseamos en algún momento profundizar en la temática? ¿Verdad? Entonces ese análisis a veces no únicamente parte de organizar la información, sino de ese análisis crítico. Entonces nosotros siempre debemos tratar de pensar en el hecho de si le estamos apuntando al cumplimiento de los objetivos y, más importante, si nosotros podemos sustentar ese objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, dice efectuar continuas reflexiones durante la inmersión inicial. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Cómo es esa población? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esos fenómenos que, aunque sean latentes y no estemos midiendo, pudiesen afectar en algún momento la investigación? Con una inmersión profunda, pues bueno, ya estamos hablando pues definitivamente de esa variable cualitativa que nosotros deseamos evaluar, ¿verdad? Con ese análisis particular inicial de esa primera valoración o de esa única valoración, ¿verdad? Y después sí pensaríamos nosotros, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a organizarlo? ¿Vamos a hacer o vamos a utilizar diagramas, esquemas? ¿Vamos a utilizar qué? Teoría fundamentada, ¿verdad? Entonces ahí nos metemos más en la base cualitativa de la investigación, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos a hablar sobre esas herramientas. ¿Qué herramientas podemos utilizar para poder organizar esas categorías o esas variables cualitativas, los componentes de cada una de ellas, ¿verdad? Algunas verbalizaciones particulares, algunas codificaciones de la información o de los sujetos igualmente, ¿verdad? Igualmente de los resultados, mi recomendación es que tratemos de presentar resultados con respecto a esos tres factores, ¿sí? ¿Cuáles tres factores? Recolección de datos, análisis inicial, ¿verdad? Pero en el análisis inicial son esos tres puntos. Entonces miren que todos están relacionados entre sí, pero esos aspectos que no vamos a evaluar que en algún momento interfieren con la población, sería bueno que pudiesen en algún momento utilizarlos, ¿sí? Como explicar cómo ellos se pueden realmente pues influenciar eh, la información que ustedes obtienen, ¿sí? Igualmente tendrán que hablar ustedes de categorías, deben hacer varias divisiones, ¿sí? Y esas divisiones, como les digo, pueden ser pues básicamente la codificación de la información, los componentes de las variables cualitativas que ustedes tienen, claramente partiendo desde un concepto teórico fundamentado, ¿sí? Básicamente con esto lo que les quiero decir y con este esquema que igualmente se encuentra en ese libro es que van a necesitar un análisis crítico particular de base teórica y de los resultados que tiene. Entonces, algo que es de admirar de las investigaciones cualitativas es que invita mucho a esa reflexión social y posiblemente un poco más humana, creo yo, de esos fenómenos que definitivamente se asocian a nosotros día a día. ¿De acuerdo? Bueno, continuando, eh, algunos aspectos en los cuales ustedes pueden basarse para organizar la información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entonces tenemos los participantes, tenemos un fenómeno en particular que nosotros queremos evaluar. Ustedes pueden, no sé, incluir, por ejemplo, cuestiones como, por ejemplo, qué sé yo, el bienestar psicológico, depresión, ansiedad, resiliencia, ¿verdad?
quiénes son esos participantes, de igual forma cuáles fueron esos métodos de recolección de información, ¿verdad? Y ese ejemplo de unidades, digamos que esas unidades son las respuestas, son las verbalizaciones que definitivamente hallamos nosotros con respecto a esa categoría o esa subcategoría de evaluación o de análisis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué encontraron ustedes con respecto al uso de la entrevista y esa variable cualitativa? ¿Qué encontraron ustedes con X o Y factor particular? Entonces, ¿cuáles pudieron haber sido esas verbalizaciones? ¿Cuáles fueron las frecuentes que les ha llamado la atención? Y por supuesto, lo que incluimos ahí es realmente pues lo que es, ¿cierto? Y nosotros vamos a tratar de explicarlo con las bases teóricas que ya tenemos en marco referencial. Algunas técnicas que van a encontrar por ahí, o más que técnicas, eh, van a ser pues aspectos que les van a ayudar a ustedes a evaluar la información, como por ejemplo repetición, que es aquello frecuente dentro de toda la información que ustedes tomaron, o utiliza triangulación, por ejemplo, que ha sido lo común. Conceptos locales utilizados. Recuerden, cuando nosotros trabajamos con una comunidad, con una población particular, con una muestra particular, con un grupo étnico, en fin, nosotros vamos a encontrar algo bien particular. Muchos de ustedes estarán trabajando con Moscovici, con representaciones sociales. Cuando digo muchos, posiblemente algunos de ustedes lo estén trabajando. Entonces, bueno, ¿cómo es esa representación social, por ejemplo, en esa comunidad tan particular, ¿verdad? O cómo en algún momento utilizan ciertos factores, analogías en su lenguaje, transformaciones, expresiones y cómo estas pueden llegar a generar una influencia particular en su diario vivir, en aspectos sociales, económicos, religiosidad, costumbres, ¿cierto? Y van a encontrar varias. Yo coloco algunas acá únicamente, ¿sí? Transiciones, cambios, ¿verdad? Que básicamente se van dando de manera natural, como aparece ahí, que dicen marcadores, que básicamente para nosotros serían pues como esas subcategorías dentro de la variable cualitativa que ustedes están investigando. Similitudes, habrán diferencias entre esa población, entre otra, o entre el ideal teórico, ¿verdad? Puede ser en algún momento el caso. Y ahí van a encontrar varias, son más o menos unas 8 que van a encontrar en ese capítulo. Y la idea es que ustedes empiecen a pensar desde ya cómo vamos a explicar la base teórica, ¿sí? Y un ejemplo, bueno, ahí no me aparece el texto, un ejemplo de eso de codificación, ¿verdad? Entonces aparece CHE. Entonces dice, chantaje del esposo, ¿verdad? Puede ser. NAE, negativa de apoyo económico. Y esas pueden ser las subcategorías o las componentes de su variable. Y ustedes pueden empezarla a codificar. ¿Para qué? Para no hacer tan extenso definitivamente todo ese proceso de análisis. ¿La idea qué es? La idea es que ustedes también puedan hacer ese análisis. Entonces ustedes pueden utilizar matrices, pueden utilizar software, pueden utilizar métodos que les permitan a ustedes no únicamente codificar, sino también comprender y explicar esa información cualitativa. Entonces, por lo general, ustedes van a utilizar en sus sustentaciones varias verbalizaciones de las personas con las cuales ustedes trabajaron, ¿cierto? Pero existe algo particular debido pues a los sucesos que han pasado durante el último mes y ese cambio en esa base metodológica. Yo les recomiendo a todos ustedes que ahorita pues van a tener posiblemente no el mismo tiempo, la misma dedicación de tiempo, pero por lo menos sí a sentarnos desde un punto de vista crítico, a reflexionar de cómo esta investigación cumple sus objetivos y qué beneficio tienen. Yo a todos ustedes les comenté, pero bueno, ¿y la investigación qué beneficio le da a la población? No específicamente a esa población, sino por ejemplo, de qué sirve en algún momento trabajar con paciente oncológico y que esto se investigue, de qué sirvió estudiar X variable con universitarios, con población universitaria, con adolescentes, con niños, con adultos mayores, ¿cierto?
Entonces digamos que la idea es no únicamente quedarnos en lo obvio, sino también tratar de sustentar ese proceder con respecto a la población, ¿cierto? Bueno, para terminar esta partecita, ¿sí? Yo les quería comentar, bueno, aclarándoles algunas cuestiones. Entonces, primero, con respecto a lo que es el formato de evaluación, recuerden, el formato de evaluación lo llenan ustedes o lo llena su tutor y él afirma, pues básicamente un pantallazo de lo que fue la tutoría, sea cualquier tipo de medio electrónico que ustedes hayan utilizado, ¿sí? Lo siguiente, las tutorías siguen siendo las mismas, siguen siendo 6 hasta final de semestre. Entonces, aquellos que no han podido tenerlas, vuelvo y les digo, como les dije en la mañana del día 23, perdón, 24, seguirán siendo 6 hasta final de semestre. Yo entiendo las complicaciones que han pasado, así que no las contemplaré en estos momentos, en este primer corte para la nota. Lo siguiente, ustedes durante esta semana van a tener un documento en PDF que va a tener sus notas, tanto la nota de primer corte, que va a ser dividida entre lo que es la nota parcial, que fue la entrega que ustedes hicieron, y la revisión que yo hice. Entonces yo sé que a 2 personas en algún momento, en algunos grupos les dije, por favor envíenmelo al correo. Aunque la medida en la que yo revisaba, yo me lo enviaba al correo y lo enviaba nuevamente a ustedes con correcciones, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a estar revisando con respecto a eso, cada uno de los grupos, y les estaré publicando a ustedes la nota. ¿A dónde pueden ustedes por favor dirigirse en dado caso que me digan, profe, es que mire, esta nota pasó algo, que ustedes vean algo en particular con respecto a esa nota? Entonces por favor, si les pido, me escriben a mi número celular, me escriben a WhatsApp, y de ese número porfa me escribe uno por uno. Yo sé que pues todo lo van a hacer al tiempo, pero entonces voy respondiendo uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces hasta el momento, primer corte, todos deben tener perfectamente eh, la misma calificación. Cada grupo debe tener la misma calificación, es decir, 3 personas deben tener la misma calificación porque fue el mismo trabajo que yo revisé y fue el mismo trabajo que subieron. Entonces esa es una primera recomendación, ¿listo? Recuerden que esta semana igualmente pues se extendió semana de parciales, así que posiblemente algunos de ustedes estén presentando parciales, otros no. Entonces esta semana yo les estaré entregando notas. ¿A través de qué? De aula extendida. Estos videos, por favor, si ustedes pueden, descárguenlos, envíenselos de alguna forma a sus compañeros al correo electrónico, coméntenles qué hay que hacer. Si ustedes desean, así sea a través de WhatsApp, que les envíen las respuestas de los foros, colabórense entre ustedes, que algunos de ustedes digan, profe, yo tengo una compañera o un compañero que no pudo entrar, que no puede entrar. Bueno, que le envíe la respuesta del foro a través de WhatsApp y ustedes pueden colaborarles diciéndoles, listo, deme su usuario y su contraseña y yo se la subo. Yo envío lo que usted me mandó al WhatsApp, copio y pego y lo subo. Sí, entonces la idea es que tratemos por favor de colaborarnos entre todos. Si llegan a tener alguna dificultad, igualmente me dicen, igualmente me comentan. Traten por favor de colaborarse entre ustedes y bueno, que el cuento ahorita no sea únicamente académico. Cualquier cuestión particular por la cual ustedes estén pasando, me estén diciendo que los esté afectando en estos momentos, y que pueda pues básicamente influenciar su desempeño académico, escríbanme, llámenme si lo consideran necesario. Siempre abierto la verdad a cualquier recomendación y a cualquier cuestión que haga mejor todo este proceso para todos. ¿Listo? Recuerden, van a tener un foro, entonces estaré atento también a dejarlo. Mil disculpas, estoy haciendo la grabación desde mi celular de las diapositivas, entonces está siendo un poco corto ambos videos. Sin embargo, la idea es que ya para la próxima vez que nos encontremos, sea en esta clase o en otra, ya estoy solucionando las dificultades que tuvimos con los audios. Entonces pues mil disculpas por ahí, no sé qué habrá sido plataforma, no sé, en fin. Entonces yo estoy al tanto para que eso no vuelva a suceder, ¿de acuerdo? Un abrazo para todos, nos estaremos encontrando la próxima vez que nos veamos. Esto estará en aula extendida, ya sea a través de un link en
YouTube o ya sea el archivo para que lo descarguen. ¿De acuerdo? Entonces tengan un muy buen día. Mil disculpas por la demora. Sé que dije que se los iba a entregar antes de las 10 de la mañana del día 24, aunque hoy es 24 cuando lo estoy grabando. Descargaré inmediatamente el video y se los compartiré. Cualquier cosa recuerden, tienen foro de inquietudes abierto durante todo el semestre. Igualmente el foro o el chat que va a ser parte de la actividad para esta semana. Cualquier inquietud, cualquier duda, me escriben. Entonces que tengan una muy buena semana. Ya saben, cualquier cosa me escriben si desean comentarme algo. Recuerden que estamos todos para apoyarnos en estos momentos. Que estén muy bien.